Vamos a apoyar este proyecto, señora presidenta, porque estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en las tareas de seguridad. De hecho, es público y notorio que estamos impulsando un proyecto de reforma para crear una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas como una segunda fuerza que coordine en la lucha contra la delincuencia en un modelo que se aplica en numerosos países de Europa y también aquí en Chile. Desde esta perspectiva, saludamos esta iniciativa del Gobierno, que admite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la tarea de seguridad. Este proyecto, como se ha dicho, tiene como antecedente el decreto 6/18 del 8 de enero de este año, cuando se hace por vía reglamentaria algo que era mejor establecerlo por ley, y de hecho han existido proyectos tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional e incluso del Partido Independiente, previo a este proyecto del Gobierno. Pero vamos a lo importante aquí. Apoyamos que se recurra a las Fuerzas Armadas en función de policía, porque además eso es lo que harán en una superficie superior a los 30.000 kilómetros cuadrados. Superior a los 30.000 kilómetros cuadrados. Porcentaje muy importante de la superficie terrestre del país, 180.000 kilómetros cuadrados. El artículo primero establece: encomiéndase a las Fuerzas Armadas, a todas, la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza que se define en el artículo siguiente. Zona fronteriza. 20 kilómetros, nada más ni nada menos, ¿no? Y efectivamente el artículo 2 define esa zona fronteriza como la franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho contados a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso, quedando excluidos los centros poblados. O sea que es toda la frontera, no la limita solamente a la frontera seca, y que podrán hacer como cometidos los definidos en el artículo 3. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas? Quedan comprendidos dentro de las tareas indicadas en el artículo 1 las siguientes: patrullaje, identificación de personas y control de vehículos, y detención en caso de flagrante delito. En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez de turno, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o la escena de los hechos. Señora presidenta, bienvenido a las funciones policiales de las Fuerzas Armadas. Bienvenido al club. Vamos a ser claros. Acá estamos votando
una ley que aparentemente va a ser votada por unanimidad, en donde le otorgamos funciones policiales a las Fuerzas Armadas. Aquí se ha repasado la modificación que ha operado en la discusión en comisión, de modo que la comunicación sea directa con la Fiscalía, como lo indicó el señor senador comentarista Javier García. El artículo 4 refiere a los casos donde se deba usar la fuerza, los medios materiales de coacción y los requisitos para la misma. Deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando los mecanismos de disuasión. Es la misma redacción que la ley 18.315 de procedimiento policial. La misma. Como vemos, señora presidenta, a las Fuerzas Armadas se le están dando estas potestades de una manera incluso más amplia de la que nosotros incluso proponemos mediante la reforma, porque aquí se encomienda a todas las Fuerzas Armadas, no a una Guardia Nacional compuesta por 2.000 efectivos militares, a todas, en una superficie que va a superar los 30.000 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta los 20 kilómetros de frontera y el perímetro de 1.500 y pico de kilómetros, que es el perímetro de la República Oriental del Uruguay. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado, y me parece que es lo que subyace también en la legítima pretensión del Poder Ejecutivo. Yo comprendo al Poder Ejecutivo y respaldo seguramente su intención de advertir, como dijo el señor senador Javier García, que la frontera es un colador. Siempre fue un colador, ¿no? Siempre fue un colador. Hace años, en la República de Salto, dicho esto con mucho afecto por ese pedazo de territorio estupendo del país vecino a mi departamento, el señor senador Coitiño recordará que en una bajante del río Uruguay quedó al descubierto un caño por el cual pasaba combustible bombeado de una zona, de una margen a otra. Entonces, tenemos un colador, por supuesto que tenemos un colador. Y hace bien el Poder Ejecutivo en llevar adelante esta iniciativa, porque estamos ante una emergencia, porque tenemos que hacer algo. Y ante la emergencia tenemos que utilizar militares que estén calificados, que conozcan la disciplina y la jerarquía, que estén estructurados, que estén instruidos en el manejo de los implementos necesarios para combatir la delincuencia, porque además muchos cuentan con esa experiencia, porque la Prefectura Nacional Naval cumple funciones de policía en más de 1.000 kilómetros de franja costera. También los militares cumplen esa función en la Policía Aeroportuaria, en la Guardia Perimetral de Cárceles, y podemos citar algunas otras experiencias. Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado. Y además esto también va en contra de aquello que se repite y se repite y se repite,
los militares no están formados, los militares no están formados para eso. Vamos a no magnificar, porque a cualquier ciudadano que cumpla con las requisitorias establecidas para el ingreso a la policía se le da una instrucción de 6 meses y si aprueba los cursos, en 6 meses le ponen un uniforme, un arma en la cintura y puede llevar adelante las funciones policiales. A mí me parece de un fuerte sesgo ideológico que los militares adiestrados en esa línea no puedan llevar adelante funciones de policía. ¿Por qué cualquiera puede asumir estas funciones y no los militares? Me parece que es un preconcepto antiguo. Con todo respeto, no quiero provocar a nadie quiero provocar, lo digo de antemano, que denota un prejuicio ideológico. Pero además en este proyecto es el propio gobierno de la República, el que admite que puedan cumplir funciones de policía. No solo por este proyecto, sino además porque el propio gobierno en su momento llamó a cubrir vacantes de la Policía Nacional. En el año 2011, gobierno del presidente Mujica, mediante el decreto 212/11, pasaron un entorno superior a los 250 efectivos militares a la policía. Se hizo un llamado más abierto y más amplio, hubieran podido pasar más. Esperaban 500, pero pasaron entre 250 y 300. Que pasaron a ser policías, que yo recuerde, que yo sepa, que yo tenga conocimiento, no hay ninguna queja de ello, ni sobre su adaptación a las funciones, ni sobre situaciones que denotaran complejidad en este tema. El considerando primero de ese decreto 212 establecía textualmente que se entiende conveniente en el marco de la racionalización de los recursos humanos de la administración que las vacantes mencionadas en el visto sean ocupadas en primera instancia por quienes ya pertenecen a la plantilla de funcionarios públicos, en especial en el Ministerio de Defensa Nacional. En el Ministerio de Defensa Nacional. Decreto del año 2011. Y el artículo 2 del mismo decreto refería a la formación para la nueva función. Los postulantes seleccionados deberán cumplir con la formación en materia policial que determine el Ministerio del Interior, durante la cual los funcionarios del Ministerio de Defensa se considerarán en comisión en aquella Secretaría de Estado. Esto pasó en un gobierno del Frente Amplio. Pasaron del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. O sea que es posible la adaptación a las nuevas funciones policiales, al punto que hay policías que originalmente eran militares. Por lo tanto, señora presidenta, yo creo que tenemos que sacarnos los prejuicios de pretender avanzar mirando permanentemente por el espejo retrovisor, porque
nos reventamos con lo que viene adelante. Esa es la realidad. Una sociedad que aspira a progresar no puede sostenerse en el actual estado de convivencia ciudadana y de inseguridad. Un Estado moderno debe tener la capacidad de reinventarse y desarrollar nuevos mecanismos que provoquen estados de situación superiores en calidad a los contemporáneos. Y las Fuerzas Armadas como institución son parte del Estado y de la sociedad y, a mi juicio, deben participar en la construcción de una mejor convivencia. El Estado no puede marginar a las Fuerzas Armadas en base a prejuicios. Se argumenta que el fundamento del proyecto que estamos considerando atiende la problemática de la permeabilidad de nuestra frontera. Pero, señores, son permeables nuestras fronteras, pero también hay una enorme perforación en la seguridad de nuestras calles, de nuestros barrios, en nuestras ciudades, porque la delincuencia nos está ganando. La delincuencia está ganando. Tenemos una situación grave, donde nos estamos acostumbrando a las cosas que están pasando. Anualizadamente 390 y pico de homicidios, septiembre del 18 contra septiembre del 17. En lo que va del año van más homicidios que en el anterior año 2017. Estos índices de delincuencia son de alarma, de alarma. Vamos a tener quizás anualizadamente 30.000 rapiñas que subieron casi un 57%. Y la rapiña es un delito que todos sabemos precede a las lesiones o puede tener por consecuencia las lesiones y el homicidio, finalmente. Entonces, hoy tenemos un problema de convivencia. Por supuesto que tenemos que apelar a políticas sociales, a políticas de rehabilitación, a la educación, a llenar de Estado los barrios más problemáticos para que con esa presencia podamos combatir la inequidad, la injusticia y las tremendas dificultades que existen. Ahora, señora Presidente, las funciones salen de esta ley. Salen de esta ley. Yo, con toda franqueza, esa suerte de polarización conceptual entre militarización y pérdida de la libertad en el marco del Estado de Derecho no la comparto. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso porque no necesariamente la militarización conlleva a la pérdida de la libertad. No es así, no es así. No tiene por qué ser necesariamente así. En nuestro país hubo una militarización con pérdida de libertades durante el gobierno de facto. Ahí sí. Pero no después. Ahora no hay, por la militarización, pérdida de libertades. Pero además hemos llegado
al punto en donde un gobierno de izquierda del Frente Amplio acepta que los militares cumplan funciones de policía. Lo acepta. Y a mí me parece que está bien. No va con esto una crítica. Por el contrario, me parece que es un cambio importante de ver cómo las instituciones, algunas fundacionales del país, pueden colaborar en una lucha que es de todos, porque la delincuencia no ataca a blancos, a colorados o a frentistas, ataca o a independientes, ataca a todos los ciudadanos. Yo no quiero establecer una polémica con una señora senadora a la cual le tengo estima y aprecio, más allá de, por supuesto, muchas veces no estar de acuerdo, pero la Guardia Civil en España no es una fuerza policial, es una fuerza militar. Su origen se remonta a 1844, que fue cuando se fundó. La Guardia Civil en España es una guardia militar y coexiste en el funcionamiento con la policía, como en muchos países de Europa, Francia, Italia, Portugal, entre otros. Y aquí seguimos pensando con el espejo retrovisor de lo que pasó en la dictadura militar. Entonces, yo tampoco puedo convalidar que llevar adelante un proceso de militarización sea atribuir algunas funciones policiales, como esta ley está llevando adelante. Militarizar es sustituir una fuerza por otra. Es lo que ha pasado en muchas partes territoriales de México, de Colombia, de Brasil. Yo no puedo decirle al gobierno que está militarizando la seguridad pública porque en una franja de frontera, en una zona de frontera de 20 kilómetros, le esté confiriendo funciones policiales a militares, a todos los militares, ¿no? Porque me parece que más temprano que tarde vamos a tener que acudir a un mecanismo de segunda fuerza en donde utilicemos, obviamente, de manera prevalente el Ministerio del Interior, pero también otorgándosele funciones militares, mejor dicho, funciones policiales a algunos militares, porque me parece que eso hace al aporte, y eso es lo que está reconociendo esta ley. Eso es lo que está reconociendo esta ley. Esta ley está reconociendo precisamente el otorgamiento de esas facultades en donde es claro que al conferirle funciones policiales se está recorriendo un camino de acierto. Porque es imposible, aún dentro de nuestra propia pequeñez, tener seguridad interna con los parámetros que actualmente tenemos y frente a los riesgos que tenemos hoy en el país. Es por esto, señora presidenta, que vamos a estar respaldando este proyecto de ley. Nos parece que tanto se nos critica nuestra iniciativa, en donde
el mandato sería constitucional en caso de que se someta a la consideración de la ciudadanía y se apruebe por el cuerpo electoral. Tanto se ha escrito, tanto se ha criticado, tanto se va a escribir y tanto se va a criticar. Pero la realidad es como es. Y si no enfrentamos esta realidad con firmeza, se van a llevar puesto la convivencia y la paz pública en nuestro país. Gracias, señora presidenta.